Qué gusto estar una vez más con ustedes para juntos poder estar estudiando la palabra del Señor. Quiero iniciar con este relato de un monje que es en el monasterio donde se estaba capacitando, es llamado a predicar su primer sermón. Y pues este monje, asustado, sube a la plataforma y empieza el sermón con esta pregunta. ¿Cuántos saben lo que voy a decir? Cuando nadie levantó la mano de su auditorio, este monje tímidamente dijo, pues bien, tampoco yo. Y finalizó el sermón con el tradicional Dios los bendiga y bajó de la plataforma. Pues obviamente sus maestros se mostraron bastante enojados y le dijeron que tenía que hablar la siguiente semana, que debía presentarse y predicar ese primer sermón. Llegó el día, volvió este monje a subir a la plataforma y pues para sorpresa de todo su auditorio hizo la misma pregunta. ¿Cuántos saben lo que voy a decir? Esta vez los monjes quisieron darle una lección, así que todos levantaron la mano. Este hombre, valientemente, el joven monje, valientemente sonrió y dijo, puesto que ya todos lo saben, no necesitan oírlo. Así que Dios los bendiga. Y volvió y bajó de la plataforma. Pues no era para menos. Sus maestros, sus superiores, le dieron una severa reprimenda y le informaron que tenía la última oportunidad para hacer las cosas como se debía hacer y que pues la semana siguiente debía de volver a subir a la plataforma y predicar su primer sermón. Este hombre llegó el día, sube a la plataforma y este monje de manera muy lenta pero deliberadamente aturdió de una vez más al público con la misma pregunta. ¿Cuántos saben lo que voy a decir? Para desequilibrar por completo a este astuto monje la mitad de los asistentes al auditorio levantaron la mano y la otra mitad la dejó abajo. Pues este joven, una vez más de manera muy tímida, dijo, los que saben, dígaselo a los que no lo saben. Dios los bendiga. Y despidió, obviamente, a la multitud. La verdad, este relato un tanto jocoso, ¿cierto? Pero que es muy aplicable a nuestro tiempo en el día de hoy. Hoy hay muchos que creen haber sido llamados por Dios al ministerio y son justamente como este monje de nuestra ilustración de este relato. No solo quizás no tienen un llamado divino, sino que no poseen el carácter ni están capacitados, no están preparados para desarrollar esta labor. Y pues todo esto lo evidencian justamente de la forma como viven sus vidas. Viven una cosa y enseñan otra. Y como digo, tristemente es la realidad en muchos lugares en nuestra iglesia de este siglo XXI, esta iglesia postmoderna. Así es que con esto en mente, hoy estamos o vamos a estudiar las escrituras y lo invito a que vaya abriendo la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Vamos a estudiar la palabra del Señor frente a este tema del liderazgo espiritual y vamos a contemplar las instrucciones que Pablo le da a este joven pastor, a Timoteo, para cómo desarrollar a cabo el trabajo ministerial. Pues leamos entonces primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7. Dice así Pablo. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Con este texto, entonces vamos a estudiar juntos, acompáñenme a estudiar el tema pastorear tarea divina para edificar una iglesia sólida. Pastorear tarea divina para edificar una iglesia sólida y pues esto lo vamos a desarrollar este tema en 4 puntos, en cuatro proposiciones. La primera, el pastor y su vida personal. Allí vamos a agrupar una serie de requisitos en este primer grupo, el pastor y su vida personal, versículos 1 al 3.
El pastor y su vida familiar, segundo punto. Esto lo hallamos en el versículo 4. El pastor y su vida en la iglesia, versículo 3, versículos 5 y 6. Y por último, el pastor y su vida en la sociedad, versículo 7. Iniciemos entonces con nuestro primer punto, con nuestra primera proposición, el pastor y su vida personal, versículo 1 al 3. Pablo, antes de mencionar los requisitos que hemos acabado de leer, ¿cierto? Antes de entrar en esta área primera, que es el área personal, los requisitos para el pastor o el que anhela obispado en el área personal, él habla que el pastor o el aspirante al ministerio debe tener en cuenta que es una palabra fiel la que él va a decir. Palabra fiel. Y así inicia el texto. Palabra fiel. Inicia el versículo 1. Con esto Pablo está indicando que lo que va a mencionar es sumamente importante y lo puede soportar la prueba del tiempo, que se puede confiar en esto que él va a estar expresando, que es realmente importante lo que él va a decir a continuación, ¿cierto? Es de anotar que en la iglesia primitiva el oficio de pastor, ¿cierto? También era conocido como obispo o anciano. Esto ya lo hemos estudiado en otras oportunidades. Se denotaba con el mismo nombre, ¿cierto? Con la misma, para la misma oficio, el llamar pastor, obispo o anciano, la misma función a desarrollar. Y debemos de decir que la palabra obispo hace referencia justamente a uno que observa, a uno que supervisa, a uno que vigila. Eso es lo que significa la palabra obispo. También tengamos en cuenta que en el siglo II, Ignacio, este hombre fue el que enseñó justamente que uno que vigila es un obispo y que tiene una posición más alta que las otras personas que están también en liderazgo que él. Y de esta manera, con esta enseñanza errónea, obviamente, que no es bíblica, Ignacio creó la jerarquía dentro de la iglesia, y esto dentro de la iglesia católica. La jerarquía entonces empezó a generar los ancianos, los pastores, ¿cierto? Luego los obispos, arzobispos, cardenales y por último en esa escala de liderazgo, el papado, el papa. Esto dentro de la iglesia, como estamos diciendo, dentro de la iglesia tradicional. Entonces esto se le atribuye a este hombre Ignacio en el siglo II. Pero dentro de nosotros como iglesia protestante tenemos que ser también honestos. Esto no es diferente, esto también se da. Hoy observamos que hay aquellos que se autodenominan apóstoles, otros se autodenominan profetas, patriarcas o se dan títulos como reverendos. Y esto para justamente denotar grandeza, denotar que son líderes que están por encima del resto de sus similares, ¿cierto? Del resto de personas. Y esto no busca más que un reconocimiento, busca poderes, busca que se les sirva en lugar de entender que el liderazgo es servicio. Porque eso es, el servicio es para desarrollar, o el liderazgo es para desarrollar un servicio en humildad al pueblo de Dios y dejando que la honra las reciba el Señor. Pero tristemente hoy en nuestra iglesia o en las iglesias de este tiempo, de esta época posmoderna, hay muchos pastores que son los que reciben la honra y se dan ya el título de apóstoles, profetas, de reverendos, porque ya el título de pastor, de obispo, de anciano quedó pequeño para ellos. Pues Pablo continúa indicando que si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Cierto? Esto en el versículo 1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y aquí pareciera que desarrollar el oficio de pastor no fuera un llamado divino, que no se requiriera de un llamado divino, sino que sencillamente el que anhela obispado desea ser obispo, desea ser pastor y pare de contar. Pero más bien tenemos que entender que aun cuando es un llamado divino, también puede estar el anhelo de la persona que es llamada por Dios al ministerio. Pero para esto miremos un texto en Hechos 20:28, ¿cierto? Mire ahí en su Biblia Hechos 20:28 y mire lo que aquí Lucas está diciendo frente a este tema. No, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ser pastor, ser obispo, ser anciano, no es porque yo sencillamente quiero, o porque alguien me nombra, o porque yo tengo quizás muy buenas cualidades de liderazgo en el área laboral y entonces me van a promover como pastor. Tiene que haber un llamamiento divino y en eso tenemos que ser claros. Pero puedo yo anhelar
ser un obispo, ser un pastor, ¿cierto? Con esto en mente, entonces tenemos que decir que el Espíritu Santo es el que debe poner en el corazón esa carga, ¿cierto? Por desarrollar esta importante obra, y también pues obviamente el Espíritu Santo debe capacitar a la persona para cumplir con esta obligación, ¿cierto? Entonces, descartado que esto no sea por llamamiento divino. Luego encontramos que Pablo mete como en una bolsa, ¿cierto?, todos los requisitos para esa persona que está desarrollando el ministerio de pastor, de obispo, de anciano, o para el que anhela llegar a desarrollar esto. Y él dice, es necesario, el versículo 2, es necesario que el obispo sea irreprensible. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Y es decir, que el ministro, el pastor, debe dar poca ocasión para ser acusado de algo, de que su oficio no sufra ningún reproche. Esto es lo que Pablo aquí está diciendo, que el obispo, el pastor, el que anhela obispado, debe ser una persona irreprensible. Con esto tenemos que puntualizar que no es una persona que no peca, porque de hecho no hay cristianos que sean ya un producto terminado. Todos estamos en un proceso y nuestra naturaleza pecaminosa aún sigue en nosotros. Lo que significa no que no peca, en eso seamos claros, sino que si comete alguna falla la arregla delante de Dios. Y aparte de que la arregla delante de Dios, la arregla con los hombres. Pero ha de ser irreprochable, no solo con una buena reputación, porque la reputación es lo que otros creen que yo soy, pero el carácter es lo que yo realmente soy en secreto y lo que Dios y yo sabemos que somos. ¿Cierto? Entonces, no es una persona perfecta, pero no debe dar ocasión al reproche. Y Pablo menciona en el versículo 2 ya entonces algunos requisitos que tienen que ver ya con este primer punto, la vida personal del pastor, y aquí entonces encerramos en este primer grupo los que vamos a ir desarrollando. Marido de una sola mujer. Y aquí pues esto puede ser tomado este requisito desde varios puntos de vista. En primer lugar tenemos que decir que este hombre debe ser casado, ¿cierto? Pudiéramos decirlo, que no sea un soltero, porque quizás el soltero no va a poder atender problemas familiares dentro de la congregación. Esto puede ser cierto, ¿cierto? Puede ser satisfactorio, ¿cierto? Que deba ser una persona casada para poder atender problemas familiares dentro de la iglesia. Un segundo punto de vista en esto, de que sea marido de una sola mujer, es que quizás el pastor o el que anhela obispado, anhela pastorado, es un hombre viudo y no deba volver a casarse y deba permanecer sencillamente en el estado en que quedó porque su primera esposa falleció. Quizás es un punto muy estricto este, pero es otra de las formas como de pronto pudiera darse interpretación a este punto. Una tercera afirmación en esto es que el obispo no ha de ser una persona divorciada, y pues de hecho así tenemos que asentar que es una posición totalmente verdadera. Y por último, como cuarta interpretación que le pudiéramos dar a este texto, ¿cierto? Marido de una sola mujer, debemos decir que el obispo no debe de ser culpable de infidelidad o de alguna irregularidad de orden marital. Y pues aquí tenemos que decir también que en esto es totalmente cierto y no necesitamos ahondar mucho en el punto. Pablo sigue describiendo entonces dentro de este primer paquete de requisitos para un pastor o alguien que anhela ser pastor, obispo, dentro de su vida familiar, el ser sobrio. Y aquí tenemos que decir que la sobriedad va más allá de ser moderado en comida o en bebida. La sobriedad debe marcarse en la vida del pastor en todos los aspectos de su vida. En cada área de su vida este hombre debe ser un hombre sobrio, moderado. Y aquí entonces tenemos que, o tendríamos que hablar del dominio propio, ¿cierto? Un requisito más que Pablo está aquí haciendo referencia, el ser prudente. Y aquí, en este requisito, Pablo presenta que un pastor en su vida personal debe tener la facultad de pensar bien para ser un hombre discreto. No olvidemos que estos requisitos que Pablo está mencionando van enmarcados dentro de ese ser irreprensible. Entonces, este hombre al vivir una vida prudente debe ser irreprensible. Podemos decir que entonces el obispo, el pastor, debe ser irreprensible en torno a ser marido de una sola mujer, en torno a ser sobrio, a ser prudente. Pero continuemos porque el listado va mucho más allá. Por tiempo no podemos entrar a detallar mucho cada uno de estos aspectos, pero al menos vamos planteando lo que el pensamiento de Pablo le está dando aquí a Timoteo en torno a este tema. Ser decoroso, sigue diciendo ahí en el versículo 2. El pastor no debe hacer cosas dudosas. Debe ser una persona que no le dé que hablar a los demás, llevar una vida decorosa, su forma de vestir, su forma de hablar, de relacionarse, de interactuar con las otras personas. El pastor debe buscar justamente ser bendición para toda persona que acude a él y no por el contrario,
ser un obstáculo de tal manera que vaya a generar alguna situación. Llegamos ahora a los requerimientos negativos aquí en este versículo 3, pero dentro de este primer paquete, que es ser en su vida personal, como debe ser la vida de un pastor o de uno que anhela ser pastor. Y debemos entonces decir que dentro de estos requisitos, Pablo habla de no ser dado al vino. Y aquí se refiere justamente, específicamente al tema de no emborracharse. Es sencillo, el pecado de la borrachera nos lleva a malas palabras, nos lleva justamente a inmoralidad, nos lleva a pleitos, a contiendas, entonces no tenemos que entrar mucho a definir acá. Uno más, no ser pendenciero. Oiga, qué importante esto, el pastor, el obispo, el anciano debe ser una persona que anda buscando pleitos, que está buscando pelea con los demás, que es conflictivo, que es irritable, ¿cierto? Y no es solo en el tema de ir en una confrontación de orden de golpes, sino a través de las palabras. No es ser una persona pendenciera. Uno más, no ser codicioso de ganancias deshonestas, dice ahí el versículo 2. Aquí tenemos que puntualizar algo en esto. En los manuscritos más antiguos esta frase realmente se omite aquí en 1 Timoteo 3, aun cuando Pablo también está dando los requisitos en la primera capítulo de Tito 1.7, él ahí sí hace referencia a no ser codicioso de ganancias deshonestas, ¿cierto? Pero pues tenemos que decir que el pastor o el obispo no debe ser movido por el dinero para desarrollar su función ministerial. Se nos dice por allá en 1 Timoteo 6.10 que el amor de todos los males o raíz de todos los males es el amor al dinero. Sigamos adelante con esta lista de requisitos dentro de este primer marco, el pastor y su vida personal. Dice que debe ser amable. El pastor debe establecer relaciones donde se caractericen justamente por la amabilidad, por el servicio. Uno más, ser apacible. Tiene que ser una persona, como decíamos, no contenciosa, que no insiste quizás en imponer sus propios derechos, ¿cierto? Sino que más bien mira el beneficio de otros. No avaro. Avaros son aquellos que desean más de lo que necesitan. La persona avara es aquel que no se conforma, que ama el dinero, que desea enriquecerse, ¿cierto? Es una persona ambiciosa, codiciosa, que siempre está insatisfecho con lo que tiene, será siempre una persona infeliz porque nunca va a ser suficiente lo que tiene. Esa es la persona avara. Y dice que el pastor o el que aspira al pastorado, al obispado, a ser un anciano en una congregación, debe ser un ejemplo en esto, de no ser una persona avara, sino por el contrario, tener contentamiento con lo que Dios le ha dado. Tristemente en esto, y no vamos a hablar mucho, hoy se ve mucho dentro de nuestra iglesia posmoderna de este tema. Muchas personas que han utilizado el nombre del Señor, que han utilizado quizás su llamado, porque pudieron haber sido llamados al ministerio, pero que hoy en día son personas ávaras, que buscan el beneficio económico, que desafortunadamente manipulan con las escrituras, que estafan, porque es lo que debemos decir, estafan a través de las congregaciones a sus ovejitas y buscando justamente riquezas y poniendo su mirada en las cosas terrenales, temporales y no en lo eterno. Como vamos notando entonces el obispado, la persona que anhela ser pastor, anciano, debe ser un ejemplo para la congregación y mire en qué cantidad de áreas. Y eso que solo estamos en el primer punto, que es en el área de lo que tiene que ver con temas personales. Pero pasemos a nuestra segunda proposición, la segunda área, el pastor y su vida familiar. Para esto centrémonos en el versículo 4. Dice Pablo que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Aquí tenemos que decir que el obispo, el pastor, el anciano debe ser ejemplo de autoridad en su hogar, sin llegar a ser obviamente pues un dictador, pero sí debe de establecer autoridad. Y Pablo menciona que los hijos deben de estar en sujeción. Y aquí es importante tener en cuenta esto, si un pastor no puede gobernar su propia casa, donde son de pronto 2, 3, 5 personas, ¿cómo va a poder gobernar la iglesia donde obviamente es un número mayor de personas, 50, 70, 100, 200 personas, con problemas diferentes, diferencias de edades, con idiosincrasias, culturas diferentes? Si no puede ayudar o gobernar a 2 o 3, ¿cómo va a poder gobernar un número mayor de personas, ¿cierto? Donde tienen diversidad de temperamentos y esto pues va a ser obviamente un obstáculo y es evidente que pues deba gobernar en primer lugar su casa para poder ser apto para gobernar la iglesia. Tercer punto, el pastor y su vida en la iglesia, versículo 3 y luego pasamos al 5 y 6. Apto para enseñar. Oiga, qué importante esto en la vida de alguien que anhela obispado o que desarrolla el ministerio pastoral. Y es que sencillamente debe ser apto para enseñar porque la primera función de un pastor, por encima de cualquier otra, es enseñar, predicar la palabra. Un pastor, esa es su primera función, su primera responsabilidad es enseñar y predicar.
predicar y enseñar. Esa es la tarea principal dentro de las muchas tareas, ocupaciones que pueda tener un pastor a nivel ministerial. Nada tan importante como la predicación dentro de su casa y dentro de la iglesia local, dentro de la iglesia, dentro de este vínculo de creyentes. Y pues para esto tenemos que decir que la palabra es la que enseña, la que corrige, la que orienta, la que nos muestra el camino, la que llama al arrepentimiento a los pecadores. Entonces no olvidemos que la meta del ministerio es alcanzar justamente a los perdidos y edificar a la iglesia, llamarlos a la imagen de Cristo, desafiarlos a que hagan la gran comisión y sean testimonio en medio de la enseñanza y la predicación de la palabra. Saltemos al versículo 5. No un neófito. ¿Qué es un neófito? Una persona nueva, ¿cierto? Un neófito es una persona nueva. Y pues un miembro dentro de la congregación pudiera cumplir todas las características anteriores que hemos venido mencionando, que Pablo viene aquí enseñándonos o diciéndole a Timoteo, pero ser una persona nueva dentro de la congregación. Y Pablo está diciendo que no puede ser un neófito, una persona nueva que recién lleva 3, 5 meses, un año, ¿cierto? Dentro de la congregación, no puede ser puesto como obispo, pastor, como un anciano dentro de la congregación, porque sencillamente no está calificado todavía para desarrollar un servicio, ¿cierto? Es una persona recién convertida, y esto no importa la edad cronológica. Puede ser una persona que tenga 50 años, pero si lleva apenas un año de convertido, no debe ser puesto o llamado al ministerio. De hecho, no sería un llamamiento divino. Sería más bien una imposición de hombres o un deseo humano que esa persona se autoproclame pastor, porque Dios no va a ir justamente en contra de su palabra, porque sencillamente carecerá de la madurez espiritual, y las funciones o cargos de liderazgo espiritual dentro de la congregación no es para personas nuevas, para personas neófitas, nos lo dice aquí Pablo, ¿cierto? Aunque en la vida secular pueda ser diferente, pero es que la vida secular es diferente a lo que el liderazgo debe ser dentro de la congregación, porque si no traería mucho daño a la persona y mucho daño justamente también al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Y justamente Pablo aquí da la razón. ¿Por qué no un neófito? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Oiga, qué tremendo esto. Así que se nos menciona que el gran pecado de Satanás fue justamente eso, se envaneció, se enorgulleció. ¿Y el orgullo qué hace? Nula nuestra mente. El orgullo nos lleva a pensar solo en nosotros y volvernos egoístas, y se nos olvida el resto de personas. Imaginen un pastor en una condición de esas. Imagínense en un líder espiritual en una condición de esas, donde sencillamente piensa en él, donde el orgullo, donde quiere los aplausos, el reconocimiento, el show, y tristemente hoy vemos muchos así, ¿verdad que sí? Entonces, uno de los pecados en los que puede caer esa persona nueva, ese neófito, es esto, en que se llene de orgullo, porque seguro van a venir de pronto elogios por lo bueno que enseñe, pero se va a envanecer. Y la condenación del diablo no significa que es el juicio a Satanás, que él trae contra alguien, no. Aquí tenemos que entender que la condenación del diablo es justamente el juicio que cayó sobre Satanás por ser una persona que se enorgulleció. Por causa de su orgullo, Satanás cayó en esa condenación. Y es lo que puede caer una persona nueva. Él buscó una posición alta, Satanás buscó, siendo cuando era Luzbel, ¿cierto? Buscaba una posición alta para la cual no era idóneo, y como resultado pues tuvo que ser justamente depuesto por parte de Dios, abatido. Y es así que el neófito en una congregación, en una posición de liderazgo, en lugar de ayudar, va a ser estorbo, retroceso para la iglesia, mal testimonio, y va a, en lugar de edificar, va a destruir quizás la iglesia y traer mal nombre al Señor. Entonces el pastor o anciano u obispo, tenemos que decir que no puede ser una persona inmadura espiritualmente. Por último, última área, el pastor y su vida en la sociedad. Esto lo encontramos en el versículo 7, cuando Pablo también dice que también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Marquemos diferencia. Pablo en uno habló de condenación del diablo, que fue lo que Satanás cayó en esa condenación por su orgullo, pero aquí mira lo que está diciendo, que también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo, ya no en condenación, sino en lazo del diablo. Vamos a marcar la diferencia. Si alguien dentro de la iglesia tiene mal testimonio, ¿cierto? Para con los de afuera, con la gente que no conoce de Dios, con la persona inconversa, no paga sus cuentas, es quizás una persona conflictiva, un mal vecino, malhumorado, pues sencillamente no puede ser un candidato para ocupar el cargo a un liderazgo espiritual y específicamente al pastorado, al ser obispo, ¿cierto? Es imposible.
O si es una persona que está desarrollando ministerio y tiene estas condiciones, que no paga sus cuentas a tiempo, que le debe a todo el mundo, incluso a los miembros de la congregación o a los vecinos que no son creyentes, que es una persona conflictiva, pues obviamente no es apta para desarrollar el ministerio. Pero si esa misma persona, ¿cierto? Esa misma persona para lo que sí es un candidato es para caer justamente en lo que está diciendo aquí Pablo en el versículo 7, para caer en el lazo del diablo. ¿Y el lazo del diablo qué es? Justamente la trampa que Satanás pone, ¿cierto?, a los que en sus vidas no son consecuentes con su decisión, con su procesión de fe por Cristo, con los que llevan una vida diferente. Y pues cuando Satanás ha atrapado a esta persona, ¿cierto?, en su lazo, los pone en ridículo, los pone en escarnio, en menosprecio, ¿cierto? Y así pues se afecta la obra del Señor, se afecta el testimonio y pues obviamente el oficio ministerial. Pensemos en un cristiano que cae, no necesariamente en alguien que está en liderazgo, un cristiano normal, una ovejita normal que peca y cae. Afuera, ¿qué van a decir su familia que no es creyente? ¿Qué va a decir el vecino, su compañero de trabajo que no es creyente? Va a caer en descrédito. Y no solo él, sino el nombre del Señor. Pues mire que todas estas situaciones que Pablo está hablando aquí, ¿cierto? Que tiene que ver con mal testimonio, ¿cierto? Eh, Tiene que ver con todo lo que un pastor debe desarrollar a nivel de los de afuera, de los de fuera de la iglesia, ¿cierto? En el versículo anterior, entonces, Pablo viene desarrollando estos temas, ¿cierto? Dice que esa persona no debe ser un neófito, pero que también debe tener buen testimonio para los de afuera. Complicado entonces, uno pudiera decir, ser un pastor con todos estos requisitos, ¿quién los puede cumplir? ¿Un superman, un superhombre, un supercristiano? No, se pueden cumplir, seguro que sí. Dios sabe a quién llama al ministerio, lo capacita. Hemos leído en Hechos 20:28, Dios es el que llama y Dios capacita. Pero se requiere que estos requisitos hoy se cumplan. Y aquí valdría la pregunta hacernos, ya para entrar a conclusiones y cerrar este mensaje. ¿Cuántos hombres que hoy llamamos pastores, ancianos, obispos, como usted quiera denotarle, que sabemos que es el mismo oficio para estos tres nombres, cumplen con estos requisitos? Quizás usted que desarrolla el ministerio, quizás usted que hoy es pastor o anhela un obispado, como aquí mencionaba Pablo, ¿tiene estos requisitos? ¿Tenemos estos requisitos para desarrollar el ministerio? ¿O sencillamente vamos en contravía a lo que Dios ha establecido en su palabra? De ahí los resultados quizás de un mal liderazgo, de un mal testimonio, de llevar iglesias que son infructuosas y pueden crecer en número, seguro que sí, pero no estar dentro del propósito y la voluntad del Señor. Concluyamos entonces diciendo que un anciano, un pastor, un obispo debe ser testimonio en su vida personal, en su vida familiar, en la iglesia y en la sociedad. Debe ser ejemplo en estas cuatro áreas: familiar, personal, iglesia y en la sociedad. Como quien dice, en todo lugar donde vaya debe ser irreprensible. Otra conclusión, un obispo debe ser justamente irreprensible, aunque hemos dicho que no es una persona perfecta. Somos cristianos en construcción, no olvidemos eso. Pero en intención, en motivo, en carácter, en actitud, en palabras y en hechos debe ser una persona irreprensible en cuando no es perfecto. Tercera conclusión, notemos que estamos diciendo que el obispo, el pastor, el anciano, debe ser un ejemplo para la iglesia. Por tanto, la iglesia debe modelar en su vida estas mismas características que debe observar el pastor. Miremos que aquí ya nos estamos metiendo con nosotros como hijos. Usted puede decir, este mensaje, Leonel, a mí no me toca porque yo no soy pastor, ni yo anhelo ser pastor. Pero si el pastor las está modelando, nosotros como iglesia debemos vivir esos requisitos. Debemos modelar esto. Y cerremos diciendo que cuando hablamos de iglesia, por lo general pensamos que este mensaje se aplica para otros, ¿cierto? No, eso es para otro, eso es para fulano. No, yo soy la iglesia, usted es la iglesia. Y si yo y usted somos la iglesia, este mensaje es para mí. Somos muy dados a darle el codazo a otro en pensar, este mensaje qué bueno que lo hubiera escuchado fulano o mengano, porque muy bueno para él. No, este mensaje es para mí. Y debemos modelar esto, ser ejemplo en nuestra vida personal, ser ejemplo en nuestra familia, ser ejemplo dentro de la iglesia, ser ejemplo dentro de la sociedad, ser cristianos ejemplares en nuestra sociedad. Entonces cerremos. Si la iglesia no son los edificios, si la iglesia no son los auditorios, si la iglesia no son los otros, sino que yo soy la iglesia, ¿cierto? Entonces espera que yo deba vivir una vida diferente, que podamos nosotros tener estas características
presentes en nuestra vida, pero más que presentes viviéndolas. Y de hecho, somos llamados, por allá Jesús decía en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, ser sal y luz. Y esto es ser parte de ser sal y luz. La luz no se pone debajo para esconderla, decía Jesús, se pone para alumbrar, para hacer evidencia. La sal no se echa en los caminos para ser hollada, como se hacía en ese tiempo, y perdía el poder que tenía salínico para generar que la corrupción siguiera avanzando, ¿cierto? Nosotros, usted y yo, somos para hacer sal, hemos sido llamados a hacer sal y luz. Es la naturaleza normal de un creyente. Y hemos sido llamados a vivir estas vidas. Aquí Pablo las está enviando a Timoteo para los requisitos de un hombre que anhela obispado o que es pastor. Pero esto es para usted y para mí también. Debemos de ser irreprensibles, maridos de una sola mujer, ser personas sobrias, prudentes, decorosas, hospedadores, aptos para enseñar, no dados al vino. No debemos de ser personas pendencieras, no codiciosos de ganancias deshonestas, ser personas amables, apacibles, no ávaros. Debemos gobernar bien nuestra casa, tener a nuestros hijos en sujeción. Nuestro testimonio hacia las personas de afuera debe ser bueno, que nos vean de manera satisfactoria. Así de esta manera, queridos amigos y hermanos, debemos ser fieles al Señor y al fin de cuentas, pues al Señor debemos de darle algún día reporte de cómo vivimos mientras estábamos acá. Y lo más importante también, que debemos de ser útiles en la obra en que el Señor nos ha dado. Pero ¿cómo ser útiles si nuestra vida no está cumpliendo con estos requisitos? Muchas gracias.